Buenas tardes a todos. El vídeo de hoy va a intentar aclarar una serie de cuestiones sobre la utilidad de los agonistas del receptor de GLP-1 en aquella persona con diabetes que va a ser tratado con ellos. Podemos titularlo "Todo lo que debe de saber una persona con diabetes a la que se le pauta un ARGLP-1". Realmente esa abreviatura que usamos mucho en los informes no es ni más ni menos que los agonistas de receptor de GLP-1 o fármacos de la familia incretin miméticos. A modo de resumen, y esta sería simplemente lo más importante que debe tener una persona con diabetes que empieza con este tratamiento, es que es una familia de fármacos inyectables que pueden ser de administración diaria o más bien semanales, los que usamos últimamente, pero que no tienen nada que ver con la insulina. No es insulina. Yo creo que esto es lo fundamental que debe de conocer una persona, porque muchas veces asociamos inyección para el tratamiento de la diabetes a insulina. Bueno, pues esta familia de fármacos es de administración inyectable, pero no tiene que ver nada con la insulina. De hecho, controlan los niveles de glucemia sin provocar hipoglucemias, que es otra de las grandes bondades, de las grandes virtudes que tiene esta familia de fármacos. Pero además, otro de los beneficios que van a producir en la persona que los use es que les ayudan a perder peso, a disminuir esa obesidad o ese sobrepeso tan frecuente en las personas con diabetes. Y un dato también quizá tan importante o más incluso es que sabemos por multitud de estudios de ensayos clínicos que además de ese control de glucemia, de esa bajada de peso, producen una prevención cardiovascular y renal. Por eso son los fármacos de elección en todas las guías clínicas de las sociedades científicas y por lo tanto la gran mayoría de las personas con diabetes tipo 2 en este momento deberían de estar en tratamiento con este tipo de fármacos. Estos serían un poco todas las bondades, la cara de todos estos fármacos, ¿no? ¿Tiene alguna cruz? Bueno, pues un poco el efecto secundario más frecuente con el que nos podemos encontrar son las molestias gastrointestinales, que empiezan siendo un poquito llamativas, pero que crean lo que llamamos tolerancias. El cuerpo se va acostumbrando a ellas y al cabo de la tercera, cuarta dosis disminuyen y muy poco el porcentaje de población, el porcentaje de personas que no toleran estos fármacos de una forma crónica. Y hay que decir también que contamos con una limitación administrativa que solo los financia la Seguridad Social en personas que llamamos con obesidad, que tienen un índice de masa corporal por encima de 30, ¿no? Quizá este es un poco el enfoque inicial que debemos de tener presente para entender en qué va a hacer en nuestro cuerpo esta familia. Lo que tenemos que tener presente es que ya se sabía desde hace mucho tiempo que cuando nosotros comemos hay una serie de hormonas que libera el intestino, por eso se llaman hormonas incretinas que derivan del intestino, que lo que hacen es aumentar la secreción de insulina y disminuir la de glucagón, por lo tanto controlan la glucemia, pero con una gran diferencia con todo lo que teníamos hasta el momento actual, sin provocar hipoglucemias, que si tu nivel de glucosa está en la parte baja, ya no van a liberarse más hormonas secretoras de insulina y si se necesita, se liberarán. Claro, cuando esto se descubre, se dice, ¿cómo tienen este hormona las personas con diabetes? Y la primera conclusión que se vio es que ya hace mucho tiempo se sabe que las hormonas del intestino, hormonas incretinas que producen la secreción de insulina, están disminuidas. Por eso la persona con diabetes tiene una disminución de insulina y por eso tiene un exceso de glucosa. Pues entonces se dijo, caray, qué fácil, vamos a dar este hormona incretina a las personas con diabetes y aumentará su insulina y su nivel de glucemia se controlará. Pero ¿qué ocurre? Que se vieron que había un problema, que o la estamos inyectando continuamente o no somos capaces de controlar los niveles de glucosa porque tiene una vida media muy corta porque se ataca por una enzima. Entonces, los ingenieros, los bioquímicos, los ingenieros biomoleculares se pusieron a investigar la manera de vencer esos problemas y aumentar la acción de las incretinas en la persona con diabetes. Y descubrieron dos maneras diferentes, una a través de pastillas y otra a través de insulina. Las pastillas son un grupo de fármacos que todos también seguro que conocéis, que son muy usados, las gliptinas, pero de lo que estamos hablando en este momento son de los agonistas del receptor de GLP-1, que podemos ver que hay una cantidad de ellos inmensa.
hoy día, ¿no? Este grupo de fármacos agonistas del receptor de GLP-1 tiene unas bondades, como decía, que van más allá de la disminución de la glucemia, sino que disminuyen peso y protección cardiovascular, por lo tanto, son los que más se usan en las personas con diabetes. Tenemos muchos, quizá solo en esta diapositiva los que más se usan y los que podéis tener pautados por vuestro médico sería, en primer lugar, liraglutide, que veis aquí, es de administración diaria, arriba a la izquierda, el nombre comercial es el Victoza, es un bolígrafo como el de la insulina, que tiene dosificación 0,6, empezamos 1,2, 1,8, y ese bolígrafo se usa de una forma diaria hasta que se acaba todo el reservorio y se elimina. Pero quizá hoy los que más usamos por la comodidad del paciente, y no solo por la comodidad, sino también por la potencia de sus evidencias en prevención cardiovascular, son los semanales que veis en la parte de abajo de la diapositiva. En la parte de la izquierda está dulaglutide, Trulicity, y en la parte de la derecha estaría la semaglutida, el Ozempic. Tienen algunos matices diferenciadores. Dulaglutide son bolígrafos o bien de 0,75 o bien de 1,5. Generalmente empezamos ya de frente con 1,5 y una única dosis. La pluma del Trulicity es de una única dosis y se tira, no tienes que manipularla ni se ve la aguja, es de muy fácil utilidad y no hay más que darle al clic del botón para que la administración de la dulaglutide entre en tu tejido celular subcutáneo. Mientras que con el Ozempic lo que vamos a hacer es titular la dosis. Empezamos con una inyección de 0,25 a la semana durante las primeras 4 semanas, el primer mes, y a partir de ahí se pasa a una dosis de mantenimiento de 0,5, que puede ser la dosis definitiva, o generalmente, pasado el tiempo, se sube a 1 miligramo de semaglutide semanal, que es la dosis de mantenimiento más recomendada. El porqué de hacer esta titulación de la dosis es por mejorar ese efecto gastrointestinal y que haya la gran mayoría de los pacientes toleren esta familia de fármacos. ¿Qué vas a notar en tu cuerpo con la administración de esta familia, de cualquiera de estos fármacos agonistas de GLP-1? Pues como decíamos, una gran bajada en tus niveles de glucemia. La hemoglobina glicosilada va a bajar entre 1 y casi 2 puntos, acercándose a los valores de la normalidad. Va a haber una disminución de peso que puede ser muy importante en tu cuerpo. Hay pacientes que pierden de 5 a 10 kilos prácticamente sin darse cuenta, porque lo que ocurre con estos fármacos es que, además de su efecto sobre la glucemia, producen pequeño enlentecimiento en el vaciamiento gástrico, y hay algunos que van también a los centros de la saciedad, disminuyendo tu necesidad de comer y necesidad de ingerir alimentos. Por lo tanto, al cabo de los meses vas a tener una pérdida de peso muy llamativa, lo cual va a mejorar los otros parámetros, los lípidos, la tensión arterial, etcétera. Y todo ello, como decía, sin riesgo de hipoglucemia. Y lo más importante de todo es que hay multitud de ensayos clínicos que nos han demostrado que, además de ese efecto en el peso, además de ese efecto en la hemoglobina glicosilada, tienen un efecto que va más allá, de protección cardiovascular. Es que disminuye la oxidación, disminuye la aterosclerosis, y aquellos pacientes con esta familia de fármacos tienen menos eventos cardiovasculares que los pacientes que no tenían eventos cardiovasculares. Esto ha hecho que las guías de práctica clínica que nos recomiendan a todos los profesionales que atendemos personas con diabetes los usemos en la gran mayoría de los pacientes. Por haceros una idea, fijaros, la Sociedad Americana de Diabetes divide un poco el tratamiento en cuatro grupos de personas: personas de alto riesgo cardiovascular, personas en las que nos dé miedo la hipoglucemia, personas que quieren perder peso, o personas tal. En cualquiera de ellas, fijaros, en estos pacientes de alto riesgo cardiovascular, nos recomienda agonistas del receptor de GLP-1 con probado beneficio cardiovascular demostrado. En las personas que no queremos, bajo ningún concepto, que tengan hipoglucemia, necesidad de minimizar esa hipoglucemia, nos recomiendan los agonistas de GLP-1. Y en aquellos pacientes que queramos que pierdan peso, los agonistas del receptor GLP-1 son una de las fármacos de mayor indicación. Por lo tanto, volviendo un poco a la escena general, recordar que este grupo de familia de fármacos son inyectables, generalmente ya semanales, pero que no es insulina,
y que además de controlar la glucemia sin producir hipoglucemias, de controlar la glucemia sin producir hipoglucemias, nos van a ayudar a perder peso y tienen un gran beneficio en la prevención cardiovascular y renal. Por lo tanto, yo diría que la gran mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2, siguiendo la recomendación de las guías clínicas, deben estar bajo este tipo de tratamientos. Recordar esos pequeños efectos gastrointestinales que pasan con el paso del tiempo, se crea una tolerancia y que contamos con la limitación administrativa de que solo nos los financia la Seguridad Social en personas con un índice de masa corporal por encima de 30. Muchas gracias.